Te doy la bienvenida a Escalando E-Commerce y Marketplaces, el podcast de Crowlo, donde hablamos con responsables de marketing, de e-commerce, de marcas y marketplace para aprender de su experiencia escalando negocios. Y ya te adelanto que hoy hablamos con Víctor Campuzano de Metricool para hablar sobre cómo nos ayudan las redes sociales, cómo elegir los canales, cómo escalar nuestro e-commerce apoyándonos en la creación de marca y de contenidos en redes sociales. Si te interesa el tema, te animo a escuchar la entrevista hasta el final. Y antes de empezar, déjame decirte que Crowlo es el software que ayuda a escalar e-commerce, marketplaces y marcas de manera inteligente, gracias a disponer de datos en tiempo real del mercado y que permite, por ejemplo, automatizar tareas como la subida de miles de productos a tu web, averiguar qué productos rentables deberías incluir en tu catálogo y mucho más. Visita la web de crowlo.com y suscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto de todo lo que pasa en el sector, conocer casos reales y cómo puedes aplicarlos a tu negocio. Todos los enlaces los encontrarás siempre en la descripción de cada episodio. Y empezamos ya con el contenido de hoy. Hoy hablamos con Víctor Campuzano, emprendedor, growth hacker, formador y Head of Growth en Metricool, la herramienta para gestionar las redes sociales, y digo bien, la herramienta. Víctor es un tipo inquieto, apasionado de la experimentación, que disfruta con el marketing y ayudando al crecimiento de Metricool, y con quien hablaremos de estrategias, métodos y canales para mejorar ventas y conversión. Así que si te interesa el mundo del e-commerce y los marketplaces y cómo hacer crecer tu negocio, te recomiendo escuchar la entrevista hasta el final. Y saludo ya a mi invitado de hoy. Hola Víctor, y muchísimas gracias por venir al podcast de Crowlo. Pues muchas gracias, joven, no, gracias a vosotros, a ti Alfonso, que nos conocemos desde hace muchísimo, y a Crowlo por la oportunidad, que estoy encantado de participar en esto, es todo un honor. Muchas gracias. Muy bien, si te parece, Víctor, cuéntanos un poquito quién eres para las personas que están escuchando y que quizá no te conocen. Cuéntanos un poquito quién eres, cómo has llegado hasta aquí, y luego ya entramos un poco más en detalle en todo eso que hemos comentado sobre redes sociales, escalar, growth hacking. Vale, bueno, voy a intentar ser breve porque, joder, ya va llegando una edad en la que te pones a contar tus inicios y dices, ostras, que hace falta 2 horas aquí para esto. ¿Quién soy? Es muy fácil, pues soy un chico de pueblo, vivo en Murcia, pues papi de una niña maravillosa y que adora trabajar desde casa y ser amo de casa y todo esto. Y además, pues como profesional, pues soy, bueno, iba a decir dirijo, pero es que tampoco hay tantas jerarquías en Metricool, así que pues soy una persona que está bastante preocupada en su día a día de apalancar el crecimiento de Metricool, que lo has presentado muy bien, que es una herramienta all-in-one de gestión de social media y presencia digital. Y, y nada, las etapas, Jorín, pues de estudiar no fui a la universidad, no vamos a remontarnos a tanto eso, he sido autodidacta durante prácticamente toda mi vida, creo yo. Y es verdad que he pasado por distintas etapas, he estado pues en etapas en las que mi trabajo era primordial, o sea, principalmente técnico, aprendiendo pues todo cómo funciona Internet, ¿no? De hacer webs desde cero, de ser capaz de entender DNS, emails, protocolos, toda esta parte. Luego pasé a una posición como mucho más business en una gran empresa donde empecé a entender pues todos los pensamientos de los altos niveles en negocio, las problemáticas, flujos de trabajo y ahí es verdad que desarrollé un campo de visión muy estratégico. Una evolución de eso después fue empezar a sentir inquietudes por toda la parte más humana de todos los procesos de negocios, de ventas, y empecé a formarme pues en marketing, también en psicología de ventas, psicología de los usuarios, etcétera, hasta que pasé por una etapa en la que dediqué bastantes años a desarrollar capacidades y trabajo sobre el área de marketing digital. Y justo sobre esas etapas, pues empezaba a resonar por ahí el término de growth, ¿no? De growth hacking, que es verdad que, joder, hay mucha discusión con esto porque yo creo que llegó muy sesgada la definición a los países europeos
Y entonces se abrieron dos vertientes, ¿no? Una vertiente era el growth manager o growth hacker, que es Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, capaz de hacerlo todo, etcétera, etcétera. Que creo que esos fueron mis primeros contactos con eso. Em, Me sentí identificado, ¿no? No es que yo crea que tengo el dominio absoluto de todas las ciencias, todo lo contrario, creo que no estoy a la altura de ningún especialista, pero sí tengo una visión general, ¿vale? Em, y luego entonces, pues nada, empecé a explorar esa ciencia, hasta que descubrí cuál era la verdadera esencia del growth, que es mucho más una manera de entender, es una disciplina, es como, joder, como un arte marcial de milenario, pero con un nombre nuevo. Y, y entonces pues me enamoré de eso y entonces empecé a especializarme en hacer un growth mucho más puritano, por así decirlo, mucho más, no sé, Científico. esencia, sí, científico, eh, para productos digitales, para software as a service. Y entonces, pues nada, ya ahí esa fue mi última evolución en la que empecé a trabajar con grandes proyectos. Entre ellos estaba pues Streamloots y también Metricool. Fue uno de mis primeros clientes y en el que he desarrollado casi todo lo que sé gracias a la confianza que depositaron por aquel entonces en mí, hasta que llegó un punto en que Metricool pues decidió comprar todas mis horas de consultor y ya no tenía ningún tipo de sentido seguir siendo consultor cuando pues yo gustaba a Metricool, Metricool me gustaba a mí, yo, vamos, lo mío ha sido enamoramiento desde el principio con Metricool, ¿sabes? Y entonces pues ahí ya llegó un momento en el que ya decidí incorporarme a full en la plantilla, creo que ha sido una de mis mejores decisiones profesionales, por no decir la mejor. Eh, y ahora en mi día a día, pues es que me lo paso muy bien haciendo exactamente lo que me gusta, aprendiendo todo el rato y encontrando formas de apalancar el crecimiento en Metricool. Así que este soy yo y esta es mi historia. Espero no haber aburrido. No, no, vamos, de ninguna manera. Si te parece, Víctor, cuéntanos un poquito cómo trabaja un growth hacker. Por las personas que nos están escuchando, que a lo mejor, bueno, pues han oído el término casi seguro, pero no saben muy bien qué es un growth hacker o a qué te dedicas, cuál es tu día a día. Vale, pues vuelvo a intentar hacer, o sea, es que pues esto hay un libro, ¿sabes? Me preguntas, además, como tengo mi propia manera de verlo, pues me lío yo a contar esto y te monopolizo la entrevista esta y la Tranquilo, has charla. venido para hablar tú, Eh, no para hablar yo, o sea que no te preocupes bueno, por ya, eso. pero joder, voy a intentar dar lo que la gente necesita, ¿no? No lo que yo quiero contar. O sea, nada, en el día a día, en realidad, te cuenta que, eh, o sea, no es que yo tenga, o el growth hacker en sí tenga unos conocimientos que sobrepasen a la humanidad, ni tengamos, o sea, no es que no somos personas más que nadie, ¿no? Lo que pasa es que recibimos, o sea, nos pagan un sueldo en exclusiva para dedicarnos 100% del tiempo a la búsqueda de palancas de crecimiento. Y cuando digo palancas, piensa en el término de cuando estábamos en el instituto, ¿no? De que la palanca es algo que si es más larga donde haces la fuerza que donde está la resistencia, pues necesitas menos fuerza para generar la elevación, ¿no? Pues por eso el término viene de apalancamiento, que es dedicar el mínimo esfuerzo necesario, que no es a cero, no es tendencia a cero, sino el rentabilizar mucho el esfuerzo para generar un impacto mucho más grande en el crecimiento, ¿de acuerdo? Entonces, claro, pues soy una persona con una visión y trayectoria muy grande, con una visión muy transversal, pero esto es que está al alcance de cualquier persona, solo que a mí me pagan un sueldo y me dicen, preocúpate en exclusiva de todo esto, de apalancar el crecimiento. Y entonces, ¿cuál es tu día a día? Joder, pues coges mucha perspectiva, puesto que tienes un conocimiento muy transversal para para el área de growth, pues no existen silos departamentales, no está marketing, no está tal, no, sino que todo es un proceso, todo es un sistema en el que todas las piezas encajan perfectas y no hay fronteras. Entonces tú coges una visión general, observas hasta que encuentras algo que tu intención, tu intuición o los datos eh, te dicen que ahí necesita mejorar o hay una oportunidad de apalancar el crecimiento, ¿no? Una oportunidad. Y entonces, desde esa perspectiva, cuando ves algo, bajas hacia esto y vas ahondando, ahondando, ahondando en el conocimiento de ese punto en concreto hasta que lo desmontas por completo, lo entiendes
y en ese momento en que lo entiendes empiezas a divagar y experimentar de qué manera puedes conseguir ese apalancamiento o esa mejora, ¿no? Y no es más que eso, ¿de acuerdo? Ahora, claro, esto lo aterrizas y realmente implica pues muchísimo trabajo, muchísima frustración, mucho proceso, etcétera. Porque pues descubrir, por ejemplo, que podrías apalancar el crecimiento de tu compañía consiguiendo que los usuarios atraigan a más usuarios, ¿no? Es muy fácil de contar en un podcast, pero en el día a día es que son meses y meses de trabajo de entender por qué la gente hace determinadas cosas, por qué querrían o no, qué es lo que hay que crear, cómo creamos el escenario concreto para que la gente después de hacer tal acción haga esta otra. La gente lo está haciendo, ¿sabes? Pues todo este tipo de cosas eh, es las que hacemos. Y luego hay distintas vertientes, ¿no? Pues, por ejemplo, hay muchísimas compañías que defienden que el growth debe de quedarse en la parte estratégica y definición táctica, sin bajar a la operativa, ¿no? Entonces es como decir, pues desde un plano estratégico dices, hoy deberíamos de focalizar nuestro esfuerzo en ensanchar la parte alta del embudo porque tenemos ratios muy buenos, pero a más personas atraigamos, pues mejor impacto, ¿no? Eso es como la parte más alta y bajar a distintas estrategias de cómo podríamos ensanchar la parte alta del embudo. Pues necesitamos encontrar un canal rentable de alto impacto y que sea tengamos control sobre ello, como un canal de pago, y potenciar los canales orgánicos. Pues estos son dos estrategias. Y la táctica, venga, pues ¿cómo hacemos esto? Pues necesitamos, no lo sé, elaborar 10 campañas para encontrar, eso es la parte táctica, y nos quedamos ahí. Y la parte operativa de montar las campañas, los copies, ver los datos, etcétera, la delegas en otras personas. Esa es una parte de verlo. Yo personalmente, y Vicent, que está conmigo en el área de growth de Metricool, pues nos gusta bajar un poco también a la operativa y es decir, después de descubrir, después de practicar o de elaborar ciertas tácticas, nos bajamos, o sea, nos bajamos, no es una jerarquía, sino que nos ponemos dentro de este proceso el mono de trabajo y trabajamos con todos los compañeros y compañeras para asegurarnos de que eso va a término, ¿no? Y la consecuencia de esto es que puedes hacer menos cosas, porque desde Metricool y la manera que tengo yo y Vicent perdón, Vicent y yo, tenemos de ver las cosas, es que digamos que el trabajo y el éxito se mide más por las cosas que has conseguido acabar que por las cosas que has empezado, ¿no? Sí. Entonces nosotros no, o sea, en contra de lo que dice muchísima literatura sobre el growth, en lo que dicen, a más experimentos mejor, todo el rato, alta frecuencia de experimentación, pum, 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 nosotros somos mucho más propensos a hacer pocos, eh, pero acabarlos bien hechos, que llevarlos hasta el final, incluso si hacemos un aprendizaje después de algo, asegurarnos de que eso que hemos aprendido se extienda al resto de la compañía y se convierta ya en parte íntegra del producto, ¿sabes? Ujú. Eh, pues este es el día a día, o sea, aquí te he resumido pues todo lo que todo lo que Vale, se sí, hace, es que ¿no? es muy interesante, ¿no? Porque como suelen decir, el demonio está en los detalles, ¿no? Y muchas veces, pues eso, hacer no es tanto definir aquí quiero una campaña, yo qué sé, de Facebook Ads, como, joder, luego hay que prestar mucha atención a los copies, a las imágenes, a cómo se montan las campañas, cómo se montan los anuncios. Entonces, toda esa parte me parece muy interesante también, lo que has comentado, ¿no? Que hay que bajar hasta el detalle. Vale, perfecto, Víctor, pues ha quedado clarísimo. Si te parece, cuéntanos algún ejemplo real, algún caso práctico donde hayáis pues hecho experimentos, donde hayáis, o mejor dicho, donde hayáis analizado un poquito cuál es la estrategia que queréis hacer o hayáis detectado una oportunidad y luego, pues bueno, hayáis ido a plantear esos experimentos y luego a ponerlos en práctica. Pues sí, o sea, este es que es bastante de libro, ¿no? Porque, joder, yo pienso que las cosas, o sea, cuando empiezas a experimentar, siempre empiezas por asegurarte de que lo que es de libro, lo que ya todo el mundo sabe, lo tienes bien y luego ya bajas a detalles más Pero, por ejemplo, en lo que se refiere al onboarding, ¿no? Ya sabes que nosotros somos un software en el que nuestro modelo es freemium. Esperamos que los usuarios se registren en Metricool
empiecen a captar valor del producto y llegue un momento en el que la pregunta de Metricool me va a ayudar a ahorrar tiempo en la gestión de mi presencia digital, pues eso ya tenga respuesta y ahí decidas hacer una evolución al pago, que es nuestro objetivo final, capturando valor, ¿no? Entonces, digamos que ese es el proceso que conocemos como activación, desde el registro hasta que haces esa percepción del valor principal del producto y de que realmente es para ti. Y nosotros hemos hecho bastante hincapié en conseguir que ese proceso de activación pues sea de lo mínimo posible, ¿no? Y que los ratios sean altos. Y observando esto descubrimos que existía muchísima cantidad de gente, bueno, muchísima, mucha más de la que queremos, ¿no? Pero no era ningún drama, ¿sabes? Sí. Em, que se registraba en Metricool y no realizaba ninguna acción, ni siquiera conectar una cuenta de social media, que es como el primer paso y necesario, porque si no haces eso, pues no puedes sacar nada de valor ahí, ¿no? Entonces, claro, ahí dices, jolín, si solo imagínate, voy a poner números random, ¿vale? Pero si solo el 60% de las personas que se registran en Metricool conecta al menos una red, ¿no? Ese 60% es el que está financiando a la compañía. Con lo cual tenemos un 40% de personas que se caen en la primera etapa del embudo y que si de ese 40% pues consiguiéramos demostrar o consiguiéramos que eso no pasara, puesto que no nos parece lógico que hagas el esfuerzo de registrarte y no hagas el esfuerzo ni siquiera de probar o realizar la primera acción, ¿no? Pues si conseguimos pasar de ese 40% al 60%, pues obviamente tendremos un impacto final en negocio, ¿no? Porque es una etapa muy temprana, no es la parte más alta del embudo, sino que es esta. Y entonces la experimentación aquí, empiezas a hacerlo de manera que tienes que entender eh, cuál es el proceso, ¿no? Entonces tú miras esta etapa, necesitas comprender qué te trajo hasta aquí y de construir el proceso hacia atrás para ver qué ha podido influir en esta decisión, ¿no? Y luego lo inmediatamente después, que es entre el suceso que está ocurriendo y lo que esperas que pase y no está pasando, cuál es ese proceso y qué está ocurriendo, ¿no? Entonces, claro, tú eso lo desgranas, lo haces zoom, ¿sabes? Llegas a un nivel de detalle alto, pones muchísimas métricas y entonces empiezas a descubrir cosas. Como por ejemplo, situaciones en las que la gente consume contenidos en el móvil, ¿no? Accede a Metricool, se registra porque la experiencia de registro es perfectamente responsive y después de registrarte necesitas conectar una cuenta, que eso implica que pulses a un botón, abras la red social para aceptar los permisos y vuelvas aquí. Ese botón te abre el navegador, pero la gente en móvil normalmente sus redes sociales las tiene en aplicaciones, no las tiene en navegador. ¿De acuerdo? Con lo cual, abren el navegador, se van a la red social, tienen que iniciar sesión en la red social, además ahora con el segundo factor de autentificación y todos los rollos, la Sí. experiencia que tú pensabas que iba a ser fluida, por distintas circunstancias, te das dando cuenta que es un Cristo, ¿no? Y dices, joder, la gente se registra, en el momento en que se está registrando, percibe que falta un paso, que es el de conectar una red, pero ese paso es tan engorroso que dice, va, lo haré después, ¿no? Y en la sociedad en la que vivimos ahora mismo, lo haré después, es casi siempre nunca, Sí. ¿entiendes? Sí. Entonces, tú fíjate que la manera de ahondar en esto, empiezas a entender cosas y lo que al principio es frustración de decir, joder, ¿qué hacemos? Este 40, pues ¿cómo puede haber tanta gente que no hace nada? ¿Y qué es esto, no? Realmente empiezas a comprender qué es lo que puede estar ocurriendo. No tienes la certeza de nada y tampoco tienes la certeza de que la acción que vayas a hacer sea una pistola sobre la cabeza de las personas y ahora ese 40% todos van a seguir por un túnel. Eso jamás es así, ¿no? No podemos generalizar las acciones en plan esto es para todo el mundo. Mm. Pero sí que vemos que podemos influir un poco en los ratios y ir pellizcando a ese 40, pues un pellizquito aquí y otro aquí. Entonces descubrimos que eh, enviar un email con accesos rápidos y recordatorios a las personas sobre que les había faltado ese paso, haciendo hincapié en el beneficio potencial que están perdiendo,
alineando ese beneficio potencial con la promesa que te trajo hacia Metricool, pues han sido pequeñas acciones que han mejorado ese ratio, ¿no? No son las únicas en las que estamos trabajando porque nosotros nos basamos en lo que son los logros atómicos, es decir, vamos haciendo pequeñas cositas, como yo digo, pequeño pellizquito a ese ratio para generar como un punto de inflexión, ¿no? Entonces, es verdad que te va a sonar trivial el decir un email de recordatorio un día después del registro, si no has conectado ninguna cuenta, es como decir, venga, va, Víctor, ¿sabes? Para eso no te llamas Growth, que esto es de primero de marketing, ¿sabes? En realidad no es el email en cuestión, sino el proceso que nos ha permitido entender perfectamente el copy que hemos hecho, ¿sabes? Cómo conectamos la atribución de qué te trajo hacia el producto para que luego el mensaje de ese email esté perfectamente alineado con la promesa que despertó tu interés. Ese tipo de procedimiento es el que hace que el email tenga más ratio de éxito, ¿sabes? Sí, sí, que a veces no hay que buscar tampoco el gran, digamos, no sé, el gran kit de la cuestión que te haga multiplicar las ventas. O sea, que eso generalmente no existe, no sé, salvo que me digas que sí, pero hay que ir eso, ¿no? Limando pequeños porque todo suma, ¿no? Que es lo que O sea, dices. sí, sí, exactamente, todo suma. Y los puntos de inflexión al final, cuando nosotros decimos que una única acción o una única persona fue la que pasó de no tener un negocio a tener un negocio unicornio, está sesgado. O sea, cualquier persona que diga eso en realidad está focalizando su atención o bien por ego o bien por desconocimiento en un único punto. Pero yo no creo en la atribución unitaria de ningún éxito, ¿sabes? Todo es un Sí. conjunto de situaciones en las que intervienen muchísimos profesionales, pero también muchísimos factores externos a tu control y un poco de suerte también, ¿sabes? Lo siento, pero está ahí, es Sí, un hombre, componente más. un pellizquito de suerte siempre hay que tener. Es verdad Sí, que al final quien tiene suerte, pues el que más curra en general, ¿no? totalmente. Suele ir relacionado, pero sí que es verdad que un poco de suerte siempre hace falta. Yo creo que sí. Igual la suerte es eso que donde no sabemos por qué, ¿no? Es ese por qué que no sabemos responder, pero vale, Sí. pues entonces necesitamos un poco de por qué es que no sabemos responder y no lo llamamos suerte y ya está. Vale, sí que me gustaría hablar contigo un poco también, puesto que en Metricool estáis muy focalizados en temas de redes sociales y en este podcast hablamos de e-commerce y de marketplaces y de cómo hacerlos crecer, que nos cuentes algunas pinceladas, algunos consejos para mejorar, cómo atraemos clientes, cómo usamos las redes sociales, qué tipo de consejos podríamos dar a esas personas que nos escuchan que tienen un e-commerce para emplear las redes de una manera pues que les permita mejorar los ratios de su e-commerce. Claro. Bueno, o sea, yo creo que hay que entender las redes sociales como un canal, ¿de acuerdo? En realidad es verdad que es un medio, cuando digo es un medio es que la gente vive ahí, ¿sabes? Sí, Y es un propio ecosistema donde a uno pues le interesa entrar y formar parte de ese ecosistema, eso es importante, pero desde un punto de vista muy marketingiano, en realidad las redes sociales son canales, ¿no? Son canales que nos permiten llegar a personas e interaccionar con ellas, ¿no? Y además son canales que tienen dos tipos de naturaleza. Uno es la del broadcast, es decir, que tú tienes capacidad de llegar un mensaje, multiplicarlo a muchos, pero sin tener conocimiento individualizado de a quiénes llega, ¿no? No es una comunicación directa, pero también hay mecanismos que te permiten utilizar las redes sociales como un canal uno a uno, como puede ser el email o puede ser el teléfono, y si no uno a uno, uno a poquitos, ¿vale? Eh, entonces hay que entender esa parte y luego, pues cuando tú desde la perspectiva estratégica entiendes eso, pues ya ves que la explotación que tú puedes hacer de eso está tanto en la parte más alta del funnel de broadcast, de adquisición y de intentar atraer a más personas, como luego también puedes explotarlo en una parte un poco más baja del embudo, generando recurrencia e intentando pues utilizarlo como un mecanismo para aumentar el tiempo y el grado de satisfacción de los clientes con nosotros, ¿no? Lo que es la fidelización de clientes en un e-commerce.
Y fíjate, sabes que tengo tendencia a ir desgranando cositas para luego ya, una vez que están desgranadas, pues decir, pues mira, podríamos hacer esto, ¿sabes? Como una Sí. idea. Em, entonces yo creo que, o sea, en la parte más alta del embudo y lo que es la experiencia de compra estándar, ¿no? Pues yo creo que hay como tres vertientes que podemos explotar. En el centro yo creo que está la percepción de marca, ¿no? Lo que es el brand awareness o la manera en la que tú entiendes mi marca. Y potenciar eso tiene un beneficio muy alto porque en realidad el conocimiento de marca o la elaboración de una marca lo que está haciendo es llevar a un plano emocional y automático la respuesta a muchas preguntas que te vas a hacer a lo largo de un proceso de compra, ¿no? Tú te harás una pregunta principal que estará desde una perspectiva racional, manejarás unas pocas variables con el problema que quieres resolver y los tres o cuatro argumentos que tú consideras más críticos para resolver esa necesidad o ese problema, ¿no? Que eso estará en un plano muy racional, que es lento, es muy lógico, etcétera. Pero luego por debajo de eso están los instintos y las emociones que van automáticos y que van a añadir muchísimos plus, ¿no? De puntuación a esa decisión, ¿de acuerdo? Y el conocimiento de marca lo que estará haciendo es sembrar puntos positivos o negativos en función de cómo lo estés haciendo a esa parte más automatizada, más racional y que muchos libros, como el famoso Pensar rápido, pensar despacio, dicen que aunque la parte racional es la que cree estar tomando la decisión, la parte irracional ha puesto todos los escenarios y todas las, ¿sabes? Todo el atrezo necesario para que la racional tome la decisión que la emocional quería que tomase, ¿no? Es un poco Sí. así. Entonces, en el centro de una estrategia de redes sociales tiene que estar el conocimiento de eso, es decir, a más capacidad tengamos para generar un sentimiento positivo y una percepción positiva de la marca en la gente en general, pues, pues mejor, ¿no? Entonces, esa es una estrategia imprescindible. Pero claro, los fanáticos de la atribución dirán, ya, sí, eso es muy bonito, mete mucha pasta sin saber cómo atribuir el beneficio de esta pasta, ¿no? Bueno, pues es verdad que si eso está en el centro, luego a un lado de ese punto, ¿no? Pues tenemos la posibilidad de hacer una venta directa de productos en los contenidos que estamos generando, ¿no? Ahí cabe destacar técnicas como la de utilizar las funciones de etiquetado de productos en Instagram, ¿no? Em, entonces, el hecho de que nosotros hagamos tácticas o hagamos contenidos donde estamos haciendo un showcase, es decir, estamos enseñando el producto en la vida real o estamos aplicando nuestro producto a las necesidades, nos pueden ayudar a hacer una venta mucho más directa, utilizar ese canal como un canal de venta. Y estoy hablando de la parte orgánica, porque luego a otro lado está la parte que no es orgánica, que es pagada, ¿de acuerdo? Que es, oye, yo meto pasta en redes sociales porque ahí está la gente. Si la red social está muy alineada con el momento en que la gente tiene deseo por nuestro producto, un claro ejemplo es fashion, ¿sabes? O sea, la moda, pues está claro que ahí las redes sociales es donde es el mejor canal para atraer ventas. Em, y entonces pues tenemos esa vertiente de ponemos pasta, atraemos a la gente y vendemos, ¿no? Entonces, viendo esas tres vertientes, yo creo que la mejor estrategia de abordar para un e-commerce, eh, pues digamos, la explotación de las redes sociales es, por un lado, el canal orgánico, que es el canal donde generamos atracción de marca, que debemos de asumir que es un canal de coste alto y atribución difusa, ¿vale? No me vas a oír decir rentabilidad baja porque es todo lo contrario. Para mí los canales orgánicos son los que tienen rentabilidades mucho más altas, solo que es muy difícil atribuirlas y es muy lento conseguirlas, ¿no? Entonces, digamos que tienes focalizado en el centro de todo esto esa problemática y luego por otro lado dices, joder, es que necesito financiar esto, necesito financiar esta generación de contenido. Entonces es una balanza, ¿no? Y tú dices, ¿cuánto puedo obtener y cuánto puedo gastar?
Claro, para inclinar la balanza puedes hacer dos cosas. Metes más peso en un lado o reduces el peso del otro, ¿no? Entonces, en este punto, la clave está en ser capaces de industrializar al máximo la generación de esos contenidos eh, para luego obtener más beneficios ahí, ¿no? Entonces, utilizaremos esos canales para intentar generar una máxima audiencia y para aumentar nuestro alcance como marca. Y luego, pues por otro lado, siempre crear tácticas que nos permitan financiar eso en redes sociales o apoyar otros canales de ventas utilizando las redes sociales, ¿no? Es decir, que la red social nos puede ayudar a vender directamente o a atraer más gente hacia un equipo de ventas o a un proceso de ventas que está fuera de la red social, ¿no? Entonces, si el mostrar el producto, como por ejemplo en Metricool nosotros lo hacemos, ¿no? Y otros muchos e-commerce de moda o de artículos o de mascotas, pues muestran al producto en el punto en el que está resolviendo esa necesidad. Y luego, por otro lado, la generación de audiencias y la explotación de las audiencias, ¿no? Que aquí, o sea, yo estoy observando un cambio en la manera de funcionar las redes sociales para ventas, ¿no? Y es que yo recuerdo a los principios, ¿no? Nosotros hacíamos campañas y el profesional que mejores campañas de publicidad hacía en redes sociales era el que sabía segmentar mejor, ¿no? Entonces, lo primero era conseguir una segmentación demográfica por intereses, etcétera, utilizando las opciones de la plataforma, ser el mejor segmentando y luego potenciar eso con los mejores contenidos, ¿no? Luego después, la segmentación, las redes sociales empezaron a restringir las opciones de segmentación y, y entonces premiaba más la capacidad que teníamos para que el contenido fuese bueno, el anuncio fuese bueno y la audiencia que éramos capaces de generar. Entonces las redes sociales nos decían, no, hay pocas opciones. Así que si quieres tener alto control sobre la audiencia, tienes que poner píxeles, registrar muchos eventos y tal para tener una... Y entonces nos movimos a un paradigma fue el boom de las audiencias similares, ¿te acuerdas, no? Sí, sí, Que sí, era sí, todo el sí. rato creando los públicos similares y todo esto. Y la tendencia que estoy observando ahora es que cada vez las plataformas son mucho más recelosas con la información que ponen a nuestro alcance, ¿no? Y lo que estoy oyendo es, bueno, tú tienes un 10% de las opciones y yo tengo un 90% de IA y datos, ¿vale? Que puedes utilizar. Así que si tú eres lo menos restrictivo a la hora de configurar tus campañas, yo haré todo mi trabajo interno para conseguir que tus campañas sean más rentables, ¿no? O sea que se está tendiendo a ceder todo el control a la plataforma y decir, mira, Facebook, véndeme, ya está, ¿sabes? Vende y fuera. Y ya está, me da igual a cómo lo hagas, a quién lo hagas, cuándo los muestres, qué muestres, luego a luego y todo esto. Y Sí. entonces, en este sentido, si esa es la evolución que estamos haciendo, la parte central de formar parte del medio, formar parte del ecosistema y el botiburrillo de los contenidos y tal, la parte orgánica cobra mucho más peso, ¿no? Porque aunque la atribución siga siendo difusa, estamos haciendo muchos más puntos de contacto, mucha más información estamos generando para que la plataforma sea capaz de afinar mucho más nuestras campañas, ser capaz de entrar, dirigirse a más gente, ver qué contenidos de los nuestros funcionan mejor, cuáles no, qué momentos, etcétera. Entonces yo creo que a más en el meollo estemos, ¿no? Que Sí. suena muy difícil decirlo, pero joder, yo creo que es decir, hay que estar ahí. Vamos a ver cómo lo financiamos, pero cuanto más estemos, pues más beneficio retroalimenta. Sí, sí, sí. Si me permites, Víctor, te voy a poner en dos aprietos. Vale, pues venga, vamos a por ellos. Ya que estamos a gusto aquí conversando y tal. El primero es una de las, digamos, de los caballos de batalla que tienen la mayoría de los e-commerce es cómo aumentar el carrito. Aprovechando que tenemos aquí un experto en growth y con una amplísima experiencia en diferentes sectores y en marketing online,
No sé si tienes algunos consejos, algunos casos que te hayan pasado, algún consejo interesante que puedas dar para esos e-commerce que quieren aumentar el carrito. No sé si experimentos que podrían hacer, tácticas que podrían usar, estrategias, que nos des algunas pinceladas para mejorar esa parte. Pues, o sea, mira, yo puedo caer, o sea, tú piensas que en realidad yo no estoy en mi día a día con e-commerce ayudándoles a, ¿no? Entonces, la cantidad de ejemplos que puedo traer sobre eso es limitado, eh, pero aún así, pues, o sea, en el cajón de los ejemplos, pues siempre tienes cosas bastante estándar, que puedes citar a otros grandes e-commerce como, pues, no sé, como Zalando, como, no sé, otros, Blue Banana Brands, ¿sabes? Otros eh, e-commerce que detrás de ellos hay grandes profesionales, pues sobre todo en Blue Banana, que yo admiro muchísimo a Ángel y a todo el equipo de marketing que tienen, que me parece gente muy guay. Entonces, pues, jugar con descuentos, sí, jugar con los gastos de envío, jugar con, o sea, toda esa parte yo creo que es táctica, ¿no? Y creo que el mejor consejo que puedo dar es que antes que la táctica está la estrategia y antes que la estrategia está la realidad, ¿vale? Entonces, el primer consejo es, yo creo que lo primero que hay que hacer es observar nuestro producto, ¿de acuerdo? Y ver si realmente la naturaleza de nuestro producto, nuestro consumidor, da pie para determinadas tácticas, ¿vale? Porque, jolín, me acuerdo un e-commerce, que no lo voy a citar, en el que estábamos charlando y dijeron, eh, nuestros productos, ¿no? Son de entre 35 y 50 euros, ¿de acuerdo? Así que hemos puesto gastos de envío gratis a partir de 40, o sea, a partir de 50, ¿sabes? Porque si estás a, pues no sé, 45, si ya es un producto de 50, vale. Pero si estás comprando productos más pequeños, pues intentar potenciar el este. Y no nos está funcionando. Entonces la pregunta de todo esto era, Jolín, es que tú estás intentando forzar algo que no es natural. Primero, porque tu catálogo está formado por 15 productos. ¿De acuerdo? Segundo, porque ningún producto complementa a ningún otro, ¿sabes? Entonces, ¿por qué yo, si he comprado una gorra roja, iba a elegir también una gorra verde, ¿sabes? Solo por ahorrarme los gastos de envío que me estás forzando, cuando en realidad solo necesito una gorra. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente habrá gente que acepte eso porque le gustará tener dos gorras, una de cada color para cada situación, pero realmente estamos intentando alterar el resultado de un proceso complejo, ¿sabes? Entonces, no hay que caer en la tentación de hacer acciones rápidas pensando en que nuestro trabajo se mide por la cantidad de cosas que hacemos, intentar artificiar una métrica a base de cosas que hay en literatura, sino que hay que ver al principio del sistema complejo, ¿no? Y analizar si de verdad esto es posible o no, ¿sabes? Porque aumentar el carrito, obviamente, es, o sea, tiene grandes beneficios, ¿no? Porque diluye el coste de los envíos, porque hace que la cantidad de clientes que tengamos, pues tengamos un revenue mayor por cliente, etcétera. Pero luego hay muchos componentes, porque el lifetime value o el revenue que somos capaces de capturar de un cliente, pues lo podemos impulsar de dos maneras, haciendo que su única compra sea mayor o haciendo que haga más de una compra, ¿no? Entonces no solo hay que trabajar aumentando el carrito, sino hay que trabajar la recurrencia. Pero claro, se puede trabajar la recurrencia en un producto que no tiene recurrencia. ¿Sabes? Como los coches, ¿eh? No, cómprate el otro coche. ¿Sabes? Pues igual no, ¿me entiendes? No se puede Sí, alterar ahí. Entonces, si no la puedes alterar ahí, pues tendrás que alterarla con extras, ¿no? Y, y esa decisión es muy de negocio, porque igual no hay extras en tu catálogo capaces de aumentar ese carrito, ¿no? Entonces, si ese es el caso, tu problema no es un problema de growth ni de marketing ni de usabilidad del sitio web, es un problema de negocio, que primero tienes que resolver diciendo cómo puedo ampliar mi catálogo de productos, qué productos puedo crear que complementen a estos otros, etcétera, ¿no? Creo que esa es la parte más importante, la del negocio. Y una vez que tú ya puedes sostener que desde una perspectiva de negocio sí que existe una lógica
para que eso ocurra, entonces ahí yo sí entraría en un modo de experimentación en lo que es la interfaz del usuario, ¿no? Para intentar conseguir que esa persona perciba esa evolución lógica del pedido y la quiera hacer, ¿no? Pero no intentar alterarlo cuando no existe, sino vamos a mejorar la experiencia para que sea natural y en vez de pensar que la gente es tonta y que necesitamos tocar el botón que tienen por detrás protegido y encontrar la forma de llegar a ese botón, en realidad es no es buscar que quieran hacerlo, ¿sabes? No Sí. es fácil en todos los casos, ¿no? Pero, por ejemplo, tú fíjate, vamos a poner un ejemplo así random, fíjate que es muy sencillo, ¿vale? Es muy trivial, pero no podemos bajar a ejemplos más complejos a no ser de que me lo pongas tú delante. Pero imagínate, vamos a poner un ejemplo, pádel, que está bastante de moda, ¿sabes? Joder, si compras Mm. una pala de pádel, ¿entiendes? Intentar elevar el carrito de una pala de pádel con complementos, tipo la bolsa, los grip, las muñequeras, todo lo que tiene que ver en torno al, al jugar al pádel tiene muchísima lógica, ¿no? Entonces ahí sí que puedes incentivar la adición con productos recomendados o con un paso más en el flujo de compra diciendo añade estos, em, haciendo hincapié en que es una oportunidad. ¿De acuerdo? Esto es táctica. Me estoy comprando una pala de pádel. Oye, Víctor, ¿quieres además dos juegos de bolas? Bueno, ya los compraré. No, no, no. Es que si los compras ahora, son más baratos o tienes este beneficio o etcétera y es una oportunidad única, ¿no? Pues en ese momento sí, ¿de acuerdo? Em, esto, luego detectando ciertas cosas como por ejemplo si estás en una ortopedia, ¿sabes? Si alguien compra, que esto también es impulsar la recurrencia, es que, joder, si alguien compra una cama articulada en una ortopedia, ten por seguro que va a necesitar no solo eso, sino mil cosas más. Porque quien compra una cama articulada hoy día, ¿no? Pues gente que tiene que estar al cuidado de un familiar. Y estar al Sí. cuidado de un familiar, pues requiere, pues no lo sé, ¿sabes? Muchas gasas, cremas caras, libros, pues no lo sé, ¿sabes? Aspiradores de mucosas. Tiene un montonazo de historias que hay ser capaces de detectar y eso tiene mucha lógica, ¿no? Entonces, una vez más, no hay trucos, hay dos fases. Una fase es la parte de natural, de decir, sí, de verdad, esto se puede impulsar de esta manera. Y la otra es qué tácticas funcionan mejor para hacer este impulso, Ujú. ¿no? Vale. Entonces, eso es. Vale, vale, perfecto. Sí, pues yo creo que ha quedado muy claro y además que tienes toda la razón. O sea que, que vamos, poco que añadir a ese punto. Sí, sí. Desde luego hay que mirar muy bien qué producto tienes y luego a partir de ahí, pues eso. Me ha gustado mucho la parte de complementar, ¿no? El producto. En las gorras, lo que has Sí, dicho, ¿no? Que igual es más difícil verlo en una gorra, pero sí, ya si empiezas a meter gafas, yo qué sé, camisetas, crema del sol, ¿no? Pues ya, digamos que empiezas a meterle productos complementarios que pueden hacer que claro. aumente el carrito. Claro, yo, o sea, sin ser un experto en e-commerce, creo que jugar con el tema de los gastos de envío es una herramienta poderosísima, ¿vale? Pero siempre que tenga lógica, ¿no? Yo creo que cualquier persona, sin generalizar, es mucho más, o sea, prefiere, imagínate, necesito una camiseta de 25 euros, ¿vale? Prefiero gastarme 50 por dos camisetas que gastarme 30 perdiendo 5 euros en los gastos de envío. Sí, Vale, o sea, prefiero hacer un desembolso mayor percibiendo que obtengo dos productos antes que hacer un pequeñito desembolso de un dinero que considero perdido en el ecosistema actual, ¿vale? Pero eso solo va a ocurrir si yo tengo una percepción real de que las dos cosas que estoy obteniendo las necesito, las quiero o me vienen bien. En el momento en que tenga que duplicar la cantidad de dinero que voy a poner solo por no gastar los gastos de envío, pero realmente la otra cosa no la necesito, no me complementa o no me tal, mi percepción va a ser todo lo contrario. Voy a irme a buscar un sitio donde no me cobran los gastos de envío o un marketplace generalista donde pueda ahorrarme los gastos de envío teniendo otro producto que sí complemente, ¿sabes? sí. Ujú. Entonces, si vamos a jugar con eso, nos tenemos que asegurar de que
en los escenarios en los que vayamos a probar exista esa lógica. Y aquí, o sea, ¿cómo lo abordaría yo? ¿Me entiendes? Pues utilizaría la data para segmentar, o sea, para hacer como grupitos, ¿no? Y empezaría a hacer o sea, focalizaría esa acción en una familia de productos concreta o un producto concreto donde veo que tengo alto potencial de conseguirlo y ahí, solo ahí, empezaría a probar las tácticas. Si añades esto, te ahorras los gastos de envío, porque tenemos 1000 pedidos sobre esto contra 100 de otras cosas, y además aquí sí que encaja muy bien este complemento. Y ahí, pues, joder, no lo consigues en todo tu e-commerce, en todas tus familias de producto. No hay una solución general para todo, pero si eres capaz de hacer pequeños impulsos en pequeñas familias de productos o productos concretos, pues a por ello. Sí, 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 perfecto, perfecto. Sí que me gustaría, bueno, la recurrencia era la siguiente pregunta, pero como ya has hablado un poquito, yo creo que ya ha quedado más o menos clara. El siguiente punto interesante que me gustaría tocar contigo es la parte de cuando tenemos un e-commerce, hay un montón de redes sociales, hay un montón de canales a los que podemos atacar. Si ya somos un e-commerce con cierta trayectoria, seguramente estamos atacando a un montón de canales, pero siguen saliendo cada vez más, ¿no? Entonces, me gustaría desde tu enfoque también que nos cuentes un poquito cómo abordarías tú esa experimentación, ese testeo de nuevos canales, si tendríamos que probar en todos los que no estamos, si elegir uno y empezar por ese y hacer experimentos, a ver cómo lo ves tú. O sea, es que es muy buena pregunta. O sea, yo creo que al ser medios y canales, en realidad, lo que tienes que hacer es priorizar. Como negocio es priorizar, ¿no? Pero si tú tuvieras recursos infinitos, la respuesta más lógica sería estarte en todos sitios, ¿no? Porque aunque uno te dé un 90% de beneficios y y los otros 10 te dan un 10%, ¿no? ¿Quién quiere renunciar a un 10% de beneficios, ¿no? Si tuviera recursos infinitos. Ya. ¿Entiendes? Entonces yo creo que Lástima desde un que plano... no suele ser el caso ese, ¿no? No, eso no, eso eran los truquitos de los videojuegos, ¿no? Que te decían, haz esto con el teclado y tienes vidas infinitas, que hace que Eso, pierda toda la gracia del juego, ¿no? sí. Pues en este caso es eso. Em, O sea, yo creo que hay decisiones determinantes, ¿no? Como por ejemplo, joder, si nuestro producto, nuestra audiencia es un producto muy joven, ¿no? Y además es un producto que hay que enseñarlo. Y es un producto de adolescentes. Y ahora todos los adolescentes están en TikTok y no están en otro sitio. Y encaja totalmente, pues es que lo tienes blanco y en botella, ¿no? Es que focalízate ahí, sí o sí, y dedica todos los recursos que tienes a industrializar ese canal y a obtener el máximo beneficio que tengas ahí, ¿no? ¿Cuál es el futuro? El futuro es que cuando tengas ese canal industrializado, pues veas otros, ¿no? Lo que tú dices de que todos los días salen nuevos canales es verdad y es mentira a la vez, con todo el respeto del mundo, ¿no? Es verdad que Sí, todos sí, los sí. días salen nuevas redes sociales, nuevos canales, nuevas historias, pero todos sabemos que lo que llega al top de masificar, en realidad son, pues ahora entra un nuevo player, pero en realidad no son tantos, ¿no? Eh, la nueva red social, Be Real, ¿no? Que es la de esta francesa que aboga mucho por la espontaneidad, dices tú. Hay que estar, venga, ¿cómo podemos? Pum, pum, pum. Todo esto yo creo que es una consecuencia de la fiebre del oro, del que nos han vendido de que el primero en llegar es el que más va a obtener, ¿no? Sí, Y entonces, claro, vivimos en a un... eso iba. Sí, Claro, sí, sí. eso es, vivimos en un hype constante de no nos podemos permitir llegar tarde a ningún sitio porque los que llegan primero son los que obtienen el beneficio rápido y fácil y el punto de inflexión. Vale, o sea, joder, no desestimemos esa oportunidad, estoy de acuerdo contigo, pero las personas o las compañías que dediquen todos sus esfuerzos a dar palos de ciego serán compañías de dar palos de ciego, ¿de acuerdo? Y entonces podrán pegar un pelotazo, pero no tendrán control sobre si lo hacen o no, ¿no? Será todo el rato así. No menosprecio esa estrategia si puedes hacerla, ¿no? Porque nosotros estuvimos 5 años sin conseguir nada y el 5 año y primer mes dimos un pelotazo y ahora estamos facturando millones y millones y millones porque la nueva red social era esta. Bueno, pues vale, joder, qué bonito es, ¿no? Muchos por el camino se quedarán. Sí. Eh,
yo creo que ningún inversor y ningún empresario querría mm, tener o sea, perder el control absoluto sobre su negocio, ¿sabes? Y poner toda su apuesta en un golpe de suerte o en llegar primero en la nueva red social que se convierta de moda, ¿sabes? Yo creo que esa no es la estrategia a seguir. Yo creo que un mínimo presupuesto de I+D para explorar nuevos canales sí que es algo recomendado, pero luego tienes que actuar en los canales más este. Y entonces yo creo que primero hay una decisión estratégica de dónde está nuestra audiencia, etcétera, y luego yo creo que una vez que pasas, o sea que empiezas a explorar la red social o el canal más rentable, ¿no? Yo creo que debes de explotarlo al máximo, ¿sabes? O sea que el abordaje para mí sería, primero, el contexto que tenemos sobre el negocio, sobre dónde está la gente, sobre los competidores, lo que está funcionando ahora, para seleccionar uno, dos, tres o cinco, según nuestros recursos, en áreas de exploración, ¿vale? Em, explorar esos canales hasta conseguir encontrar respuesta de dónde es más rentable y una vez que tienes respuesta a eso, meter muchísimo esfuerzo en intentar tocar techo de rentabilidad sobre eso. Y con lo que consigues, financiar aperturas de nuevos canales. ¿De acuerdo? Porque Vale. quedarse solo en uno puede ser una decisión inteligente hasta cierto punto, pero lo ideal es que seamos capaces de abrir tantos como podamos y ahí la clave, una vez más, está en abaratar el coste de la creación del contenido. Si somos capaces de industrializar la manera en la que creamos el contenido y de reutilizar ese contenido en distintos canales, nuestro potencial es mucho mayor. Eso nosotros lo hacemos muchísimo, por ejemplo, con los canales o sea, con los contenidos que son informacionales, que pretendemos enseñar a los usuarios. eh, Dedicamos esfuerzos muy grandes en la creación de una pieza formativa para YouTube, pero luego, durante el proceso de creación de esa pieza, tenemos muy industrializado el generar piezas para blog cortos, ¿no? Para shorts en YouTube, para stories en Instagram, para post, ¿sabes? Entonces nosotros seguimos solo un proceso en un canal que es de alta rentabilidad, YouTube, porque la gente es un buscador, la gente busca cómo hacer las cosas, puedes poner enlaces directos, ¿no? Tiene unas características el canal que para nosotros es de alto potencial. Pero al mismo tiempo que dedicamos el esfuerzo en la generación de los contenidos para eso, estamos haciendo que se creen piezas y que se generen contenidos satélite para atraer por otros canales a ese contenido o a la web, ¿sabes? Vale. Entonces, abaratamos la generación de contenidos para llegar a máximo canales posibles. Vale, vale. Esa es una estrategia muy, muy interesante. ¿Cómo definís los contenidos que vais a publicar? Porque aquí tengo dos preguntas que me surgen mientras hablabas. Una es, Metricool, tenéis una gran marca, digamos, y una gran comunidad detrás, que eso seguro que podemos aprender de cómo lo habéis hecho para nuestros e-commerce o para los e-commerce de las personas que nos están escuchando. Esa es una pregunta. Y luego, al oírte hablar de industrialización de contenidos, sí que es un término que me resulta muy interesante para que nos lo expliques un poco más y nos digas cómo trabajáis. Entonces, digamos que tenemos esas dos preguntas que no puedo dejarte escapar sin que me las respondas. Vale, o sea, pues es que fíjate que cada medio, cada red social, ¿no? Tiene sus normas no escritas, su naturaleza de las cosas que funcionan mejor, que funcionan peor, tiene sus características. Por ejemplo, hay redes sociales en las que los usuarios la ven principalmente, o contenidos que los ven principalmente en móvil, ¿no? Entonces, eso encierra muchísimas particularidades, ¿no? De si tienen iniciada sesión de sus redes sociales o no, si el navegador te va a abrir la ventana, o sea, la aplicación de la red social te va a abrir la ventana de navegador en un navegador con cookies aisladas o va a ser tu navegador estándar de tu móvil, ¿no? O sea, hay un montón de particularidades de cada una de las redes sociales que la hacen propensa a ciertas acciones y propensa a otras y que hacen que la gente los consuma en unos momentos y no en otros y que hacen que puedas pedir o puedas esperar unas cosas u otras.
¿no? Entonces, claro, ahí ya se responde muchísimo sobre cuál es la pieza que puedes generar y cuál es el call to action o cuál es la consecuencia o lo que esperas de esa pieza, ¿no? Entonces, em, obviamente nosotros en nuestra estrategia tenemos que poner un centro. Nuestro centro probablemente, pues en la parte orgánica sea contenidos en el blog, porque la gente pues puede seguir tutoriales a su ritmo y tal. Tenemos tutoriales en YouTube, ¿no? Que cuentan pues cómo hacer cosas, qué mejores, no sé, contenidos funcionan, cómo hacer estrategias en redes sociales, cómo planificar, etcétera. Y luego tenemos otras redes sociales donde están normalmente nuestros usuarios, que no es el momento de pedirles acciones, sino que nosotros queremos posicionarnos como referentes en, ¿no? Y ahí, pues entonces estamos cumpliendo con las nuevas, tenemos un equipo de marketing y de social media bastante, joder, yo estoy muy contento con lo que hacen, me parecen personas admirables y lo que hacen es bastante chulo. Y lo que hacen es adaptar totalmente el contenido a la naturaleza de los medios, ¿no? De cada uno de ellos. Nos preocupamos mucho de los contenidos generados que sean cuanto más nativos mejor, eso es importante. Hemos aprendido que un contenido traducido no cala igual que un contenido creado por una persona nativa, aunque parezca que está traduciendo, ¿sabes? Entonces tenemos equipos que cogen un contenido principal, se lo pasas y entonces lo desgranan para TikTok, para Shorts, para post de Twitter, para hilo, o sea, para hilos de Twitter, para LinkedIn, ¿sabes? Para todo eso, pero con las normas y la cultura del país para el que va dirigido, ¿no? Entonces, en nuestros mercados principales, Estados Unidos, en Francia, en España, en Latinoamérica, tenemos personas que adaptan el contenido como alguien de allí que lo ha hecho, ¿sabes? Y luego entonces buscamos darle el toque, pues por ejemplo, el toque de humor con música o con diversión en TikTok, ¿sabes? Aunque también tenemos contenidos más de consejos, pero en TikTok es todo más rápido, ¿no? Em, También exploramos pues shorts que son bastante parecidos, pero en los shorts pues a lo mejor se baja un poco más la velocidad, ¿sabes? No son tan rápidos como en TikTok. Entonces como que hemos definido, joder, es que esto igual también, si traes a Leo aquí, te cuenta toda la estrategia que han hecho detrás los del equipo de social, pues te puede decir que hay muchísimo, muchísimo pensado detrás, ¿no? Entonces, claro, cuando tú ya tienes establecida la manera en la que vas a generar esos contenidos y las particularidades o el checklist de cada uno de los contenidos, eso ya es industrializar, porque es un proceso de estrategia, generar contenido principal. Cuando estás generando el contenido principal, tienes en mente las piezas las piezas satélite, y cuando está el contenido general, pues tenemos plantillas de tareas de Asana que hacen ¡pum! Un montón de subtareas, ¿sabes? Para esta persona que haga esta pieza, para esta otra haga la traducción y la adaptación, para esta otra, y entonces está todo como muy plan, 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 plan. Entonces se abarata el coste y se aumenta la calidad, ¿sabes? Vale, vale, Eh, perfecto. ese, Creo que esa era una y no sé si respondió las 12 en una, las dos en una o... Sí, bueno, la otra era un poco el tema de la marca, de cómo habéis generado esa marca y algún consejo que puedas dar para e-commerce que nos están escuchando, pues que, bueno, que es uno de los grandes problemas, es lo que decías antes, ¿no? De generar marca, llegar a esa gente, digamos que Sí, hacer que bajen las barreras porque tu marca ya es conocida y es buena, entonces esa fase de generación de marca es interesante. o sea, aquí siempre hay que pensar en que, o sea, cualquier canal orgánico, y la generación de marca es un canal orgánico, no es una consecuencia de cosas que vas acumulando y todo esto, tiene un proceso de o una curva de arranque, por así decirlo, con sus propias reglas, ¿no? Entonces no se puede, o sea, es como imagínate, ¿no? Voy a probar a pilotar un avión, a ver si me gusta, ¿no? O a ver si me puedo dedicar a esto. Pues no puedes montarte un avión y despegar porque te vas a estrellar sí o sí, ¿no? Esa prueba no es factible. Entonces, si tú quisieras hacer una prueba de si realmente tu vida es ser piloto, tienes que dedicar 4 años a aprender.
a pilotar un avión, ¿no? Eh, o sea, este ejemplo tonto lo que te quiero decir es que igual en redes sociales tampoco puedes probar un canal orgánico en 3 meses, ¿no? Pensando en que si en 3 meses me ha traído rentabilidad, pues no, eso es estrellarte seguro, porque te has montado el avión sin pasar por todos los procesos, ¿no? Eh, entonces, si esa es la realidad, si eso existe, y todos hemos pasado por ahí, ¿dónde está el secreto que no es secreto? ¿Cómo es el abordaje? Pues el abordaje es, necesito tiempo y recursos para probar y explotar un canal orgánico, necesito recursos para financiar eso. Entonces tienes que dedicar esfuerzos a generar un beneficio rápido a través de canales rápidos, como los de pago, como relaciones públicas, como influencers, como alianzas, como integraciones. Tienes todo un catálogo de acciones con las que puedes generar impacto rápido y utilizar el dinero o la financiación que consigues con eso para financiar canales orgánicos. Hasta que llega un momento en el que hay un punto de inflexión y los canales orgánicos empiezan a generar beneficio con menos esfuerzo y se da la vuelta a la tortilla y los canales orgánicos empiezan a financiar a los canales de pago. Y ese punto de inflexión entonces te da unas herramientas mucho más grandes para poder hacer crecer esto más rápido, ¿no? Pues los orgánicos cogen inercia, generan beneficios, retroalimentas en canales directos que a su vez retroalimentan a los orgánicos y entonces entras en esa fase. Pero esa fase hay que tener la paciencia suficiente para llegar a ella, ¿sabes? Si la paciencia es o tengo riñón para financiarlo por un plan, porque tengo inversores o tengo un plan, o la estrategia bootstrapping, que es la que hemos defendido en Metricool, que es paciencia, genero ingresos y los retroalimento y los reinvierto para ir impulsando esa parte, ¿sabes? Vale, vale. Sí que me gustaría ya para ir terminando, Víctor, que nos digas hacia dónde crees tú, cuál es tu visión de las redes sociales, hacia dónde crees que van. Un poco ya lo has avanzado antes, yo creo también, esa parte que hemos hablado un poco de los algoritmos, de qué nos dejan hacer ahora y qué nos, qué nos dejaban antes y qué Sí. nos dejan hacer ahora, ¿no? Pero a ver, ¿cuál es tu visión de aquí a futuro? A medio Pues plazo, mira, digamos. o sea, mira, yo creo que lo tengo bastante claro y vuelvo a dar una respuesta demasiado generalista porque, jolín, creo que no tenemos una bola de cristal, ¿no? Y yo no puedo dar un consejo que valga para todos los oyentes a la misma vez, ni puedo decir esta táctica es infalible para todo el mundo, ni nada por el estilo, y tampoco puedo hacer una previsión. Pero la lectura que yo hago es que cualquier canal, cualquier red social, nace como consecuencia de uno anterior. ¿Vale? Entonces, acuérdate, ¿no? Pues que empezamos con, no sé, con MySpace, con determinadas redes sociales que evolucionaron a LinkedIn para profesionales, Facebook, tal, y luego la evolución fue Twitter porque la gente esperaba las cosas más rápidas y más cortas, y luego la evolución fue YouTube con los vídeos, pero los vídeos largos no sé qué y son pequeños, y nace Snapchat, y para audio nace, ¿sabes? Todo esto. Entonces, si te das cuenta, si tú echas hacia atrás la vista, ¿no? Casi todas las grandes redes sociales han nacido como una evolución o consecuencia de una anterior, ¿no? Y esa evolución o esa consecuencia ha venido porque ha cambiado la tecnología a la que tenemos acceso, permitiendo que ahora se hagan cosas que antes no se podían, y dos, se ha saturado tanto el canal anterior o ha cambiado el comportamiento de las personas de manera que lo anterior está saturado o ha envejecido y sale una nueva tendencia, ¿sabes? Entonces, si esas son las normas que han ido haciendo que aparezcan las nuevas redes sociales, pues no sería tampoco muy loco decir qué es lo que se viene pensando en cómo evolucionaría la tecnología y la población en general, ¿no? Entonces nosotros estamos viendo que la tecnología está evolucionando a IA y realidad aumentada, ¿no? Y además a, digamos, el uso masivo de las comunicaciones y acceso a anchos de banda globales sin limitaciones geográficas en tiempo real, etcétera, ¿no? Con lo cual, los contenidos de alto volumen, ¿no? Enriquecidos por 3D, social media, o sea, por 3D, vídeo, realidad aumentada, etcétera.
van a ser tan sencillos y tal como un 5G, y cuando venga el 6G pues ya va a ser la releche, ¿sabes? Entonces tenemos acceso a instantánea gran cantidad de información y se van empezando a evolucionar a comportamientos con, pues eso, las gafas, realidad aumentada, etcétera. Entonces yo creo que la evolución será a real time mucho más, ¿de acuerdo? Que todo será interacción en tiempo real, enriquecida por, por realidad aumentada, ¿sabes? Y creo que también las IAs lo que van a hacer es permitir abaratar la generación de contenido principalmente, ¿no? Que tú puedas tener como asistentes o ayudas digitales para el corte, la edición, de los contenidos, ¿no? El poner aquí o el alterar ciertas cosas, etcétera. Entonces yo veo que la evolución, no sé si en las mismas plataformas o en nuevas, va a venir a interacción en tiempo real, no tanto a uno, sino más masificado, vitaminada por IA y donde se busquen contenidos de realidad aumentada. Yo creo que está a la vuelta de la esquina que se democratice la generación de contenidos que consumamos en tiempo real, aumentando la realidad que estamos viendo, ¿no? Es decir, que nos pongamos las gafas en Roma, seleccionemos los contenidos que ha generado Alfonso y el tour, las etiquetitas que van saliendo en el Coliseo, todas estas cosas, se haya democratizado y esté generado por esto. No sé si me estoy tirando a la piscina, pero es mi lectura que yo, no sé, que Sí, me sí. atrevo a hacer. No, ¿Sabes? muy interesante, muy interesante. O sea, al final, eso tampoco se trata de tener que adivinar, sino de, basado en tu experiencia, ver un poco hacia dónde crees que va el camino, ¿no? Y yo creo que Sí. sí, vamos. Y por supuesto el metaverso. Lo que pasa es que ahí tengo luces y sombras sobre el tema del metaverso, ¿no? Por un lado yo pienso que, o sea, no soy muy partidario a la creación de cosas artificiales, ¿no? De vidas artificiales, pero es que yo creo que esa rueda tampoco la vamos a poder parar, ¿no? De que se abra toda una vida paralela, todo un ecosistema de generación de experiencias dentro de un entorno puramente visual, pues creo que eso también va a estar ahí para las dos cosas y creo que van a convivir ambas. ¿Sabes? Lo que es el puramente digital, que es el metaverso, que es digamos, una metaverso o mundos alternativos o como lo quieras llamar, que sean realidades aparte, ¿no? Con la realidad aumentada, que es no, lo que puedes tocar, pero con piezas de información mucho, mucho mayor. Sí, Ahí sí, sí. también veo evoluciones posibles. Mm. Sí, yo creo que es interesante. El que tenga ganas de experimentar y tal, vienen tiempos donde se va a poder experimentar mucho, me da la impresión. Claro, lo que Sí, pasa es que ahora solo es una fricada, ¿eh? O sea sí, sí, que, sí, pero bueno. mm. Vale, Víctor, y ya para acabar, algo que me gusta preguntar siempre a las personas que visitáis el podcast es que nos recomiendes algún contenido interesante, algo que, bueno, que hayas visto recientemente o que te guste especialmente por la razón que sea, o de la que hayas aprendido un montón, un blog, un libro, un podcast, lo que tú quieras. Ay, en esta soy muy malo, ¿sabes? Porque últimamente es que no consumo así contenidos de forma masiva y todo esto, sino que busco muy especializados y todo esto. Entonces, no sé, voy a hacer lo de mi libro y voy a recomendar a la gente seguir a los canales a Metricool porque el equipo de Metricool, joder, genera contenido muy útil de social media desde mi punto de vista humilde. Entonces, creo que merece la pena echar un vistazo a todo lo que hace el equipo de marketing. Vale, perfecto. Y bueno, ¿y dónde pueden encontrar a Metricool? ¿Dónde pueden encontrarte a ti? Que también lo dejaré en las notas del Pues programa. Pues yo, Metricool es mi casa, así que metricool.com es el punto de inicio, de ahí te puedes ir a todas las redes sociales, a todo lo que hacemos y ahí dentro es donde estoy yo en mi día a día, ¿sabes? No aspiro a otros canales por ahí fuera. Vale, vale, pues muy bien, Víctor. La verdad que ha sido un placer hablar contigo, disfrutar de esta charla, aprender. Todo lo que nos has contado creo bueno, que aporta un montón de cosas interesantes, de puntos que he ido tomando nota aquí que seguramente nos van a ayudar un montón en nuestros e-commerce, así que muchísimas gracias.
Pues nada, gracias a ti, Alfonso, por ser tan buen anfitrión y por esta oportunidad. Está muy divertido. Muy bien, y también muchas gracias a las personas que habéis llegado hasta aquí. Espero que hayáis disfrutado con la entrevista de Víctor. Espero que, bueno, que os haya aportado un montón de ideas y por supuesto que las pongáis en práctica. Y como siempre, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Chao. Y recuerda suscribirte y dejar una valoración de 5 estrellas en la plataforma donde escuches este podcast de Crowlo para no perderte ningún episodio y disfrutar con profesionales que gestionan, conocen muy bien y han escalado grandes e-commerce y marketplaces para aprender de ellos y aplicar su experiencia a tu negocio. Recuerda que en Crowlo.com tienes el software que te ayuda a escalar tu e-commerce, ampliar tu catálogo de productos de manera automática con fichas de producto profesionales, analizar la competencia y encontrar productos que te pueden hacer aumentar tus ventas. Y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.